You are listening to the Worldwide Architecture Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. No es lo mismo el uso de un edificio residencial que tiene mucha menor densidad de usuarios que un estadio, digamos, cuando vas a un estadio de fútbol, aquí el Claro. estadio de los Marlins de béisbol, la densidad y las cargas son muy altas, hay vibraciones, cargas dinámicas, gente brincando, y bueno, el ingeniero estructural se desempeña muy de la mano con el arquitecto para que la estructura sea funcional, sea estéticamente Claro. adaptable, sea estéticamente bella y también que sea segura, que bueno, obviamente con toda edificación es lo principal, que no vaya a colapsar. Hola, bienvenidos una vez más a Worldwide Architecture, un espacio creado para todos esos ingenieros, arquitectos y diseñadores. Yo soy Génesis Rincón, arquitecta y diseñadora de interiores, y hoy tengo el privilegio de entrevistar por primera vez a un ingeniero civil. Él es Juan Manuel Posada. Bienvenido, Juan, ¿cómo tú estás? Hola, muy bien, ¿y tú, Génesis? Muchas gracias por la invitación. Súper emocionado de estar aquí contigo y bueno, conversar un poco de lo que hacemos en Fénix. Me imagino vas a tocar un poquito en la compañía más adelante, pero de nuevo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Para mí me siento súper orgullosa porque eres el primer ingeniero que voy a poder entrevistar. Qué bueno. Eh, y para comenzar, yo quiero que me expliques un poco sobre ti, cómo comenzó todo esto de la ingeniería civil. Bueno, chévere. Todo de la ingeniería civil arrancó con Legos. Mi papá me regalaba siempre juguetes de construcción y eso, pero bueno, también tuve una gran inclinación por la arquitectura, o sea, me gustaba mucho dibujar casas, edificios, todo esto. Y bueno, ya graduado de la universidad, yo estudié en Venezuela también, estudié en la Universidad del Zulia, tomabas la prueba de actitud académica y bueno, te daban en ese momento 5 carreras que podías elegir de todo ese grupo de las carreras que se daban en el país. Eh, Me salió ingeniería mecánica, civil, arquitectura, y como mi inclinación era mucho más por la parte de construcción, me gustaba también la parte de arquitectura, negocios, siempre pensé, bueno, arranco con ingeniería civil y así puedo estar en la parte de edificios, tocar un poco esto, diseñarlos y también la parte de construcción. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Luego trabajé unos años en Venezuela en la parte de diseño estructural, de edificaciones residenciales, comerciales, hoteles, em, ¿qué te puedo decir? Restaurantes también. Y luego de esa parte de diseño, esa misma compañía, hacemos también lo que aquí en Estados Unidos se conoce como design build. O sea, nosotros Ok. diseñábamos, y disculpa si a veces voy a brincar un poquito en Spanglish, pero hay palabras que no No, no conocí te en preocupes. español, Sí, pero hacíamos un poco de eso, design build, hacíamos diseño y la ejecución de la obra. Entonces, bueno, fue una experiencia fascinante. Esa compañía se llamaba Acero Norte, muy chévere, en verdad un equipo increíble. Y bueno, luego por la situación país, terminé migrando aquí a Estados Unidos, ok. eh, donde bueno, luego de todos los procesos, digamos, migratorios, legales, arranqué a trabajar en una firma de ingeniería estructural. Aquí ya siendo mucho más específico, siento que aquí en los Estados Unidos se clasifican mucho más todas las diferentes ramas también arquitectura lo veo, porque por lo menos Sí, aquí el arquitecto, claro, diseño mira, de interiores. sí, a eso quería llegar contigo porque muchos piensan que la ingeniería civil es como que acá más que todo es como que, ok, el ingeniero civil está diseñando carreteras y no es así. Entonces yo quiero que me expliques o que les expliques qué es realmente la ingeniería civil acá. Bueno, para empezar, que la ingeniería civil es la más cool de todas. Eh, pero, digamos, tiene como, yo diría, 4 vertientes principales. Tienes sí, está la de la ingeniería de carreteras, vías. Tienes la ingeniería estructural, que es la que yo me dediqué. Tienes la ingeniería hidráulica, que se dice que no es tan straightforward, pero Ajá. toca la parte de diseños de redes de distribución de agua, cómo llega el agua a tu casa, básicamente. Cómo estás en la parte de captación, puede ser represas, distribución, sistemas de bombeo, etcétera. Y luego tienes la parte de ingeniería sanitaria, que entra un poco más a la al diseño de las instalaciones hidráulicas en edificaciones.
digamos, aguas servidas, aguas blancas, sistemas de aquí también se usan muchos sistemas terciarios de aguas grises, agua de lluvia, cómo lo reciclas. Hay edificios súper interesantes aquí que para las clasificaciones LEED utilizan por lo menos el agua de lluvia para hacer el flush de todos los sistemas de las piezas sanitarias en vez de tener que utilizar aguas blancas. Entonces, Claro. bueno, es un área en la que no me he desempeñado aquí, pero diría que son las cuatro principales. Y aquí en Estados Unidos luego hay subnichos, porque obviamente el mercado es gigante Sí, de muchas y, cosas. y es un poco diferente, diría, que en Latinoamérica. Tienes lo que es Claro. el Engineer of Record, tienes el Delegate Engineer, que es un poco más específico a piezas de los edificios, Sí. etcétera. Okey, entonces tú te fuiste, digamos, por la rama de ingeniería civil. Estructural, Okey, estructura, okey. Ahora háblanos un poco sobre esa rama en la que tú como que te quedaste, como que te diste cuenta, esto es lo mío. correcto. Bueno, para arrancar la de ingeniería estructural, digámoslo así, by the book, es la que se encarga de diseñar que las estructuras de edificaciones, sean cualquier tipo de edificaciones, residenciales, comerciales, sean adecuadas y sean seguras para resistir todos los elementos. Estamos hablando desde sismos, huracanes, pueden ser tsunamis, cualquier tipo de demanda natural que tienes y bueno, luego también el uso. Por lo menos no es lo mismo el uso de un edificio residencial que tiene mucha menor densidad de usuarios que un estadio, digamos, cuando vas a un estadio de fútbol, aquí el Claro. estadio de los Marlins de béisbol, la densidad y las cargas son muy altas, hay vibraciones, cargas dinámicas, gente brincando, y bueno, el ingeniero estructural se desempeña muy de la mano con el arquitecto para que la estructura sea funcional, sea Adaptable, estéticamente claro. adaptable, sea estéticamente bella y también que sea segura, que bueno, obviamente con toda edificación es lo principal, que no vaya a Sí. colapsar. Claro. Mientras estaba leyendo un poco tu biografía, habla como que trabajas con una compañía o representas a una compañía que se llama Fenex, si no me equivoco. Correcto. Háblenos un poco, porque hay algo que me llamó mucho la atención, es que trabajan mucho la parte de lo que es cristal y pasa mucho de que muchas personas, no tanto los ingenieros, los arquitectos, sino personas que no tienen como que el conocimiento, piensan, hablan de cristal y es como que, ok, es una ventana y tiene un tamaño y ya, como que algo estándar. Háblanos un poco de eso, explícanos. Bueno, para empezar, Phoenix es una compañía basada aquí en la Florida. Trabajamos a nivel nacional en los Estados Unidos, también mundial, trabajamos en el Caribe, partes de Europa también, tenemos muchos proyectos interesantes. El génesis de Phoenix es mucho más arquitectónico que cualquier otra cosa. Y lo que busca esta compañía o esta industria es proveer sistemas de fachada. Y aquí voy de nuevo a brincar a un poquito el Spanglish. Hay una terminología aquí que se llama building envelope, que Okay. es la piel del edificio. Entonces, Como la ¿qué, cobertura, la digamos. cobertura, la Ok, cobertura del edificio. Obviamente tienes edificios que tienen mucha, digamos, acabados de piedra, bloques, estuco o friso, como le decíamos en Venezuela, pero mientras más moderno sea el edificio, ves que en las grandes metrópolis del mundo predomina el vidrio netamente por razones eh, arquitectónicas, sí, porque es más costoso, pero, o sea, embelleza los espacios, da mayor claro. conectividad del interior con el exterior. Pero luego la pregunta es, ¿cómo te cercioras que una piel o un building envelope de un edificio pueda resistir los elementos? Sea un Claro, sismo y no se comiencen a desplomar los paneles o la estructura, claro. que usualmente son de acero, O aluminio. cómo un cristal puede tener tanto soporte. Correcto. Tú piensas en vidrio, lo primero que piensas es, se rompe. Exacto, correcto. ¿Me entiendes? Como que cuidado, y cuando lo pones en una caja pones frágil o algo por el Ajá, estilo. La verdad es que el vidrio, cuando lo ves de lejos, por lo menos ahí hay clasificaciones de vidrio, obviamente en la industria mundial del vidrio, tienes vidrio para embotelladoras, pero también puedes tener vidrio arquitectónico, que es con el que nosotros trabajamos. Viene en un
sinfín de configuraciones, no solo desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de performance térmico, que va a hacer un edificio más verde o menos por el consumo de energía, y también desde el punto de vista el performance estructural. O sea, qué tan capaz es ese edificio, dependiendo de su locación geográfica, de soportar las cargas que ese edificio va a soportar. Porque al final, ninguno de los usuarios del edificio va a sentir nada si la piel del edificio se permanece fuerte, y sobre todo como Claro, estoy hablando de torres como las que puedes ver aquí en Brickell, que son predominantemente vidrio. Ya aquí, claro. digamos, las paredes sólidas no son muy utilizadas. Exacto. Y lo bueno es que, o sea, que crean como un feeling de no va a pasar nada, de algo como que seguro. Ahora, Totalmente. cuando diseñan este tipo de, digamos, de edificación toda de cristal, ¿cómo es la estructura por dentro? ¿También es de cristal o cómo la manejan? Bueno, arrancando digamos, la estructura principal, o lo que llamamos el shell, el esqueleto del edificio, sea de concreto armado, sea de acero estructural, sea de una mezcla entre los dos, un sistema compuesto. Cuando tienes una fachada de un tipo u otro, o sea, un sistema de fachada, tienes que tomar Cuando mucho en dices de cuenta un tipo u otro, ¿a qué te refieres? a la tipología estructural. O sea, por lo menos en Venezuela, que es de donde yo vengo, se utilizaba mucho el concreto armado. Ok, Pero si sí. vas a otros países de Latinoamérica, puedes ver bastante más estructuras de acero estructural. Como lo ves aquí, por lo menos en la Florida también se ve mucho el concreto armado. Pero si te vas a Nueva York, Boston, al noreste de los Estados Unidos, ves muchas estructuras que son de acero. O sea, fundaciones y los slabs, o sea, Las las vigas. losas. Las losas son de concreto, Ok, pero las columnas y vigas son de acero, puedes tener eso. ok. ¿Y por qué Entonces, crees que eso pasa? O sea, porque usan como el acero. el acero lo utilizan, ¿Por más hay varias livianos razones. o...? Ok, Hay varias razones para elegir una tipología u otra. Una es la velocidad. Con el acero puedes hacer mucha más construcción, digamos, ok, off-site, porque puedes preparar todo y es como un Lego, se ensambla todo con pernos, muy poca soldadura en campo, puedes hacer mucha soldadura en taller. Y en el concreto armado, obviamente, es mucho más, digamos, como que mucho más intensivo desde el trabajo. punto de vista de manos de obra en obra, Claro, pero te permite una flexibilidad en parte de las configuraciones, cómo quieres hacer los vaciados, eh, diferente, pero también tiene que ver con costos. eh, y bueno, también tiene que ver con el acceso. Muchas veces los desarrolladores o los contratistas tienen mejores precios en uno que en otro, o el arquitecto, digamos, quiere un look. Por lo menos si ves los looks de las edificaciones tipo brutalistas, se usa mucho el concreto armado porque quieres ese sí. concreto desnudo. Ujú, Pero cuando ves una edificación tipo Van der Rohe, que es uno de mis arquitectos favoritos, él utilizaba mucho las estructuras de acero. Tiene las claro, estructuras, ¿sabes? Él ponía la estructura expuesta. Ya luego que ok. decides esto, es muy importante porque en caso de sismo o cargas laterales, Eso los influye. edificios se mueven mucho. Los edificios se Ok, mueven diferente. Y dependiendo de cómo se muevan, vas a tener que usar un sistema de fachada que sea capaz de soportar ese tipo de ladeos o otro. Si tienes sismo, necesitas un tipo de sistema de fachada diferente. Y no solo viene desde el cálculo estructural, sino también de los test que tienes que hacer. Todas las estructuras, por lo menos bajo las estipulaciones del Código de Construcción de la Florida, claro. tienen que estar testeadas. Y hay test muy específicos para cada tipo de demanda, sea Ujú, inundación, sea balístico, sea huracanes, que es lo predominante aquí en la Florida, pero luego tienes también factores como fachadas a prueba de fuego, o fachadas a prueba de sismo, que hemos hecho por lo menos en California, hemos hecho par de proyectos en los que tienes que tomar en consideración las cargas sísmicas y ok. hacer, digamos, juntas de expansión para que el vidrio se pueda mover independiente Y no del pase nada. esqueleto y no se rompa Claro. por deformaciones. Ok, y todo eso que tú estás mencionando,
por ejemplo, haces un edificio completo todo de cristal, ese cristal va a estar como que, digamos, a prueba de todo. O sea, ustedes lo preparan para todo Para todo lo que sea necesario en esa zona. en Tomemos, ese por espacio. ejemplo, la Florida, vas a tener principalmente huracanes. Si hay una pequeña carga sísmica que se usa aquí en la Florida por código, pero la carga sísmica es tan pequeña en comparación a la carga de viento que proveniente de los huracanes que básicamente no se testea para sismo. Ahora, si estás diseñando un edificio en, digamos, en California o en la parte más sísmica de los Estados Unidos, sí tendrías que hacer consideraciones más inclinadas hacia la parte sísmica que la de huracanes. Claro, okey. Y, ¿tú crees que el tamaño del cristal importa mucho? Sí, para las consideraciones estructurales y no solo para las estructurales, sino para toda la cadena de suministro. Eh, digamos que para la parte estructural sería similar como comparémoslo con una viga. Obviamente una viga Okey, que tenga un tamaño estándar, digamos, en longitud, no es un gran reto, pero si quieres hacer un edificio muy, digamos, vanguardista, con un voladizo gigante, obviamente esa claro. viga toma mucha más importancia. Tienes que prestar más atención Y a deformaciones, cómo se va a construir, claro, cómo la vas a vaciar, etcétera. Algo similar para ponerlo en comparación con algo que es más común, claro, es con el vidrio. Primero que reduces muchísimo la cantidad de personas que lo pueden procesar en el mundo. En Fénix, gran cantidad de los proyectos que hacemos, no hay acceso a vidrio de calidad y de ese tamaño, por lo menos en los Estados Unidos. Y tenemos que ir mucho a Europa o Asia, que es donde están yo diría, los mejores procesadores de vidrio del claro. mundo. ¿Y cómo hacen al momento, por ejemplo, si tienen que diseñar como un cristal, demasiado grande, digamos, cómo hacen como para transportarlo? O Es totalmente un reto. Se toma en consideración desde el momento de que se arranca el diseño, digámoslo, y porque no solamente el transporte y eso, sino también cómo vas a hacer la instalación. Que de momento nosotros no hacemos las instalaciones, trabajamos eh, con instaladores que están certificados, que son de nuestro network de confianza para ejecutar los proyectos de claro, la y mejor personas manera. que están preparadas para hacer ese tipo de Correcto, porque cuando cambias instalación. de una ventana normal, que es lo que todo el mundo tiene en mente, Claro, a, digamos, y como digo, nosotros lo llamamos sistema, porque no es solo el cristal, sino el sistema de aluminio o de acero, si va reforzado o no, comienzas a manejar sistemas que pueden estar en el orden de las 2 toneladas, solo un panel. Entonces cambia el wow, equipo, cambia las grúas, cambia la manipulación, se hace mucho más sofisticado. Tienes que tener toda una cadena, desde el principio del diseño, trabajando con el arquitecto, trabajando con el ingeniero del edificio, todas estas variables. Y ya, digamos, cuando entramos en la parte de Fénix, tenemos equipo especializado en nuestro warehouse, que estás invitado a visitarnos cuando quieras, está en Fort muy Lauderdale. gracias. Te podemos mostrar parte Seguro. del proceso. Y la gran mayoría vienen en contenedores especiales que se llaman Open Top Containers. ¿Qué es un Open Top Container? Es un contenedor que no tiene techo. Que está abierto. Está Ah, abierto. Entonces, ¿qué okey. permite eso? Que puedas colocar piezas oversize, que son más grandes, y estos son los contenedores que están arriba del cúmulo que ves en los cargueros. Es Sí. el que está arriba. Oh, Obviamente wow. tiene un costo mucho más alto y la manipulación es más complicada porque obviamente no puedes agarrarlo del tope, que es donde usualmente ves que cuando vas ves un video de los puertos en China, por lo menos, que son impresionantes, los agarran como con unos clamps arriba, unas muescas, y movilizan el El contenedor cristal. así. ¿Y en ningún momento se ha llegado a romper uno de esos? O que haya pasado algo. En fábrica te quiero decir que nunca hemos tenido un accidente, Wow. gracias a Dios, Eso quiere decir que como que pero los cálculos, todo está como que perfecto. más que todo la logística dentro del warehouse, porque Okey. cuando llega el cristal, todavía no tienes un sistema. El cristal es solo una porción del sistema estructural. Luego tienes la parte que es el marco, si es de aluminio o acero inoxidable, y eso se testea todo en conjunción, pero cuando llegan los componentes, no está todo listo, no está todo ensamblado. Claro.
Okey. También vi, o sea, lo que llama la atención es que, okey, tú ves un cristal y lo ves con su marquito para y ya sabes que, okey, está ese marco es para poder sostener el cristal. Ustedes Y no usan ese tipo de como para sujetar, para sostener ese cristal. Es totalmente sí lo como que clean. usamos. Ah, sí. Sí, y ahí viene la parte, como te decía, de la arquitectura e ingeniería de detalle, Okey, explícame un poco de que eso. me estoy brincando un poquito, pero en par de las preguntas que me comentaste, tocabas en cuál es la recomendación para hacer el sistema, la fachada más bella. Okey, Obviamente, para que el sistema funcione, todo esté junto, dependiendo de qué tipo de cargas está ese sistema diseñado para. Vas a tener un marco de una mayor importancia que otra, o puedes brincar de aluminio a acero o compuestos, puede ser hasta policarbonatos, ¿y cómo sistemas lo haces, por sintéticos. ejemplo, para que no se vea? Para que no se vea que tiene como que un soporte. Se trabaja desde el inicio en, primero, el esqueleto de la estructura que va a soportar esto, porque estos sistemas están siempre conectados directamente a, digamos, a los huesos del edificio, la parte estructural del edificio. Y Okey, luego trabajamos alrededor de trabajar con flashings o con piedra o cualquier otro elemento, o por decirte, como resistente. hacer una depresión en las losas para que cuando se instale el sistema, los marcos queden escondidos dentro de la losa. Pero obviamente eso requiere mucha coordinación, porque si haces una losa plana y no pensaste en esto, cuando llegues y instales el sistema se va a ver todo. Pero bueno, como estuvimos hablando un poquito del Claro. sistema en la tienda Rolex, por lo menos de Design District, Eso te iba ahí a comentar. También vi que han hecho como que varias, tiendas en el Design District, y una de las que me llamó la atención, bueno, porque es muy reciente y obvio que tiene como que un diseño, una arquitectura como que guau. Incluso cuando tuve la oportunidad de ir para allá, que me tocó verla, yo dije: "Guau". Entonces, tú me comentas: "No, nosotros la hicimos". Háblame un poco de eso, porque es algo como que impresionante, y sobre todo los colores, como que puedes agregar o puedes hacerlo con cualquier color, o sea, no importa como que se nada, puede, digamos. se puede hacer con cualquier color. Ahí hubo un equipo multidisciplinario en el que nosotros trabajamos con el equipo de ingeniería estructural del edificio per se. Y nosotros hicimos la ingeniería de detalles para todos los paneles. Luego te comparto como un before y un after para que veas el Okey, antes y después sí. de eso, que está súper cool. Y todo se diseñó con un esqueleto de acero en el que los marcos quedaban embebidos dentro digamos, un notch, o un notch es como un corte que se le hace al acero para que el marco quedara escondido. Ah, okey. Es Entonces, como, o sea, como un hueco y entra el cristal. correcto. Para Okey, eso hubo que hacer un refuerzo del sistema de estructural, porque cuando le quitas una parte a un tubular de aluminio, de acero o cualquier tubular, pierde capacidad estructural. Entonces se hizo un refuerzo a eso. Eso pasa también por las manos del arquitecto, que nos dio como la parte conceptual que no tiene detalles, sino de, mira, más o menos así queremos que se vea. Y nosotros decimos, así es que se puede más o menos lograr. Y es un back and forth con ellos con hasta que, ellos. hasta que Lo llegue eso logra. y ¿Y hasta que cómo? llegue también el Claro, ¿y contratista. cómo comienzan okey, el arquitecto o el diseñador llega, okey, quiero este tipo de diseño, ustedes comienzan como que a hacer el experimento? ¿Cómo trabajan esa Correcto. parte? Usualmente llega, dependiendo si es un arquitecto nuevo o uno con el que hayamos trabajado antes. Este arquitecto ya habíamos trabajado con esta firma anteriormente en otras tiendas de Design District, estaba familiarizado con nuestro sistema y con los detalles que hacemos nosotros. Entonces, él pudo, digamos, adelantar bastante el trabajo porque ya sabe cómo hacemos para esconder, digamos, framing o para hacer las cosas más simples y maximizar todo lo más que se pueda a la vista, o Claro, sea, que no se vean marcos. Entonces, hubo una parte adelantada, sí tuvimos que hacer un pequeño tweak a la parte estructural, porque, como te decía, los tubulares no estaban abiertos en ese momento, tuvimos que hacer eso con un refuerzo atrás, y luego trabajar también con el contratista, que era el que iba a hacer la instalación, porque obviamente, como me acuerdo decía un profesor mío en la universidad, el papel lo aguanta todo. Entonces, te podemos diseñar todo, pero luego es cómo lo vas a instalar y qué máximo claro, tamaño puedes total. hacer.
claro. Algo Entonces interesante ahí es ustedes, que se han dicho muchos árboles. Entonces, ajá, queríamos maximizar los paneles en los pisos de arriba, donde ves que está como el móvil verde, que sí, también es de vidrio, y eso se diseñó con unos tensores de acero inoxidable que permite que ellos giren y están enfrente ajá. de una fachada gigante. No sé si entraste a la tienda y pudiste ver los pisos de arriba desde adentro. No, Entonces, desde adentro tienes unos paneles gigantes que te dejan ver ese móvil, que el móvil es como de un acrílico. okey, Y eso, como te digo, es un equipo multidisciplinario, cada quien aportando su granito de arena. como que su Y es grano, claro. Y cuando dices como que tuvieron que preparar al general contractor, eh, lo tuvieron como que fue alguien que no como que formaba parte de ustedes y por eso lo prepararon. correcto. Generalmente el equipo de instalación, tienes que hacerle saber qué tipo de equipo especializado tienes que utilizar. Te comentaba de los árboles en Design District porque obviamente un árbol no lo puedes remover y están súper cerca de las fachadas, o postes de electricidad, elementos así. Entonces no es como que, mira, Lo voy déjame a llegar. Sí, exacto, como que lo voy a quitar y yo voy a pasar. ¿Cómo Correcto. hicieron O en ese sea, caso? se utiliza un equipo especial que se llaman suction cups, digamos, son como unas ventosas, y se utiliza uno que viene montado en un sistema autoportante y automóvil, que puede pasar entre los postes y la pared, que ya lo habíamos utilizado en otro Okey, proyecto de Design District, pero tiene luego, digamos, como una araña. Cuando vas a separar el panel de ti, un panel que pesa tanto, obviamente compromete la estabilidad. Tiene unas patas que salen, que le llaman como un spider crane o un boom crane, y le da la estabilidad que necesita para hacer esa instalación. claro. Y ahora, ya que estás mencionando eso, puedo ver que me imagino que tuvieron que trabajar en un horario diferente, como Siempre. para que no pasara todo esto, o para que no pasara algún accidente. Y o sea, ¿qué horario usan ustedes normalmente para? Usualmente, bueno, y varía mucho. Estamos Claro, hablando de Design depende. District. Obviamente Design District tiene mucho tráfico peatonal, porque es Y vehicular, un sí. mall abierto y vehicular. Entonces ellos tienen reglas como centro comercial que se puede trabajar de las 11 de la noche en adelante. Entonces usualmente esos trabajos se hacen en altas horas de la noche, que lo hace mucho más fácil, mucha menos gente, más calma, y mucho más seguro. También te da más Claro, opciones para, digamos, resolver problemas que se te den en campo. Pero en la exacto. parte residencial, digamos, eh, tomamos en cuenta algo que es importante también mencionar, que es el clima. Es muy importante para la instalación. Y cuando manejas paneles tan grandes, el clima no es solo la lluvia, es también el viento, Oh, wow, porque los paneles son tan grandes que se convierten en una vela, como de un velero. O sea, pueden agarrar demasiado viento, o sea, por el tamaño, claro. y esa carga de viento cuando dan una en las caras puede desestabilizar. Si es una grúa pequeña, la puede desestabilizar. Obviamente, cuando trabajamos con grúas muy grandes, ya el riesgo es otro, que lo puedes romper porque comienza a hacer un movimiento tipo péndulo, y, bueno, muchas variables que tomar Claro. en cuenta. Y, o sea, me imagino que ustedes antes, eso pasa antes de la instalación. Ya cuando ustedes Co- van a hacer la instalación, comienzan como que a coordinar todos esos como pasos, digamos. Correcto. Y todo esto se hace desde el inicio. O sea, hay Sí. muchos elementos de cada proyecto en la parte de fachadas, porque hay un elemento interesante con la industria en la que estamos, que es en la que todo el mundo le echa la culpa de que la obra va lenta. ¿Por qué? Hay una expresión aquí que en inglés se traduciría secar el edificio o dry the building. Hasta que no esté la piel del edificio finalizada, el trabajo Completa. interior no puede comenzar. Claro, total, de acuerdo contigo. Entonces esa logística es fundamental tenerla desde que arranques a hacer ingeniería, de cómo vamos a Claro. hacer, entender cómo va a ser el job site, dónde vas a tener espacio para colocar una grúa, qué equipo vas a utilizar, para que apenas se termine el proceso de ingeniería, luego el de procura y luego de eso Y fabricación, ya estar listos. claro. Y usualmente, por ejemplo, estábamos hablando de la tienda Rolex. ¿Qué tiempo duró la producción, la instalación? ¿Cómo, cuánto tiempo duró todo ese proceso?
Usualmente desde el momento que ya desde el punto de vista de Fénix, porque obviamente hay, como te digo, hay muchas más personas involucradas, como la gente Claro. del Stonework, Los que dejamos el instaladores. espacio, los instaladores, todo eso. Usualmente estamos viendo un proyecto de esa calidad, pero de ese tamaño, que no es un proyecto tan grande. Estamos mirando a 13, 14 semanas desde que se arranque ingeniería. Wow. Y obviamente No, nosotros lo medimos en semanas. claro. Y eso es solamente, me estás dando ese tiempo solo para esta tienda, pero depende también del tamaño del cristal, Correcto. del tamaño del proyecto. Correcto. Y también de la especificación. Eso es uno de los elementos que no sé si tienes más adelante o vas a tocar en las No, especificaciones. háblanos un poco, sí, sobre las especificaciones. ¿O a qué te refieres las No, especificaciones? no todo el vidrio está construido de la misma manera y no toda la calidad es la misma. No sé si te ha pasado que pasa mucho en Brickell. Vas pasando un puente y ves una fachada de vidrio, una torre, todo vidrio, y se ve pura distorsión. O sea, el reflejo no es plano. Sí, correcto. No Obviamente, logras de como que ver nada. inside the building. Okay. Ahora, si has estado en una torre que para mí es una locura la calidad del vidrio, si has estado en Nueva York y viste Freedom Tower, que es la torre que está donde estaban las Torres Gemelas antes, Sí, es un edificio muchísimo más alto, de muchos más paneles, pero no hay distorsiones. no hay distorsión, es cierto. Totalmente Okay, flat. ¿y El cuál? reflejo es bellísimo. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Viene mucho del procesador de vidrio y de el diseño de lo que se llama el glass makeup o la composición del vidrio. ¿Qué pasa ahí? Que tienes procesadores que no tienen el equipo más sofisticado y tienes procesadores que tienen un vidrio mucho más sofisticado. Obviamente la diferencia de costos entre uno y el otro en el mismo formato de vidrio, te estoy hablando que puedes estar mirando 3, 4 veces una diferencia. Oh, wow. Entonces, viene mucho del arquitecto que tenga una buena especificación desde el punto de vista visual, porque cuando especificas una fachada, en la parte de vidrio tienes especificaciones del ingeniero estructural que vienen del performance que tiene que tener, y luego tienes unas especificaciones visuales que son más cómo vas a percibir tú ese sistema y también las especificaciones energéticas, qué tan eficiente es esa fachada desde un punto de vista térmico. Claro, Y bueno, aquí tenemos dos cosas. Tenemos un clima frío. En el clima frío tú estás mirando es cuánta energía se pierde a través de la piel o la fachada del edificio hacia el exterior, porque usas calentadores, y cuánta energía utilizas en el verano para enfriar el edificio cuando la temperatura afuera es mayor. es mayor, claro. Entonces, mucho tiene que ver con la especificación y obviamente Y tendría que entrar ustedes, mucho en especificidades. claro, ustedes manejan los 2 tipos, por ejemplo, de cristales, lo que estás comentando que son totalmente transparentes. No, no manejamos ¿O los dos no? tipos de cristales. Manejamos usualmente un sistemas premium. Obviamente tenemos acceso a los otros, que son más lo que en la industria llaman commodity. O sea, Okey, es algo más para edificios de gran envergadura donde no se quiere invertir una cantidad de dinero considerable. Pero como nosotros no estamos en el sector high-rise de hacer las torres, sí las diseñamos en el lado de ingeniería, pero en la parte de producción de Fénix nuestro frente es más que todo edificaciones muy high-end, residencial aquí en la Florida, high-end retail o podios en la parte inferior de los edificios. Si ves claro. aquí hay una tipología arquitectónica muy marcada, sobre todo en el noreste. Tienes lo que llaman una fachada tripartita. Tienes podio, parte intermedia y capiteles arriba. Entonces siempre, por lo menos en Nueva York, lo ves muy definido. Y el podio siempre tienes doble altura, la parte más wow del edificio, y ya luego puedes tener un sistema de muro de cortina o curtain wall, que como se le llama aquí, Sí, eh, que es algo más convencional, unidades arriba. O claro. me imagino que tu edificio también, el lobby es un poquito más fastuoso y ya luego las unidades arriba Se ve pueden como que tener la diferencia, claro. se ve la diferencia. Nosotros somos más de esa parte de podio o tiendas de lujo, residencias de lujo.
Ah, okey. También, vi que no solo, como que, hacen como que cristales, como que digamos paneles de cristales, sino que también pueden hacer estructura y pueden hacer cualquier forma de algo curvo, o sea, Correcto. nada los impide a ustedes, como quien dice. Correcto. Ahí voy a usar de ejemplo, por lo menos, otro proyecto interesante en que hoy estoy nombrando, no nombro proyectos residenciales porque obviamente cualquiera de tus followers, si quiere ver una parte residencial, lamentablemente no puede entrar, somos residencias privadas, pero Design District, que es donde hemos hecho muchos proyectos, Okey. cualquiera tiene acceso porque es público. Entonces Claro, puedes y ir a la pues parte, sí, pueden ir a ver el proyecto. exacto. Bottega Veneta fue un proyecto muy cool porque usamos vidrios cóncavos y convexos. eh, no bragging, pero en ese proyecto ganamos un Architectural Award para Oh, wow. un Product Innovation de PIA, que es una publicación arquitectónica que se enfoca mucho en la parte de las fachadas del edificio, que al final es De cómo lo exacto, que como que ve todo el mundo. de lo mejor, como que lo que está Correcto, ahorita, no en tendencia, sino como que el mejor, edificio o correcto. El mejor edificio y bueno, al final, digamos, lo primero que te atrae de un edificio es su fachada, antes de entrar a claro, él. Luego ya vienen partes de como es la distribución, el diseño interior es cuando ya estás viviéndolo, pero la parte de afuera, en Bottega Veneta, se hicieron vidrios curvos, que es una de las especialidades de la compañía, y eso requiere muchísima coordinación, sobre todo porque es muy complicado el doblez, o digamos, como darle la forma, cómo darle la el forma al vidrio curvo y hacer que se acople dentro de una tolerancia a un edificio. y no pase nada. Y no pase nada. Primero, que no pase nada. Y segundo, que tengas una Sí, tolerancia que las transiciones entre, digamos, concreto y vidrio se vean de una manera suave, elegante, y esas transiciones estén bien hechas. Para eso tienes que tener una cadena de suministro en la parte del vidrio y nosotros fabricamos nuestros propios marcos, donde entiendas muy bien el proceso de fabricación para cuando se ordene el vidrio bajo la especificación estructural y arquitectónica de nosotros, puedas acoplar eso de una manera bien y no se vean, digamos, juntas muy grandes, claro. o problemas de ese tipo. Okey, claro, no existe como que la perfección, pero ustedes tienen que como que trabajar para llegar como que a ese nivel, más o menos. Correcto. Trabajamos en precisión milimétrica. O sea, Exacto. no te digo que trabajemos en una precisión de pulgadas para las curvas. Te estoy hablando que es de fracciones de pulgadas, entre 16 y octavos de pulgada. Claro, ¿y cómo por ejemplo, en esa tienda, calcularon como que la estructura, Ese producto en específico tenía, me acuerdo que recuerdo el spec, ese proyecto lo hicimos hace unos cuantos años. El primer spec era que tenía que ser a prueba de huracanes. lo Entonces, importante? bueno, hay un procedimiento para eso que en la Florida es muy diferente, diría, del resto del mundo o hasta el resto de los Estados Unidos. Hay una parte de preingeniería que se hace en un producto y luego cuando haces la preingeniería, tú estás modelando un sistema con todos los materiales que pueden estar involucrados, silicones, compuestos, composites, porque no quiero decir compuesto en español sería como Sí, madera, composites de plástico, digamos, plásticos, el vidrio laminado y luego el marco, sea aluminio, o acero inoxidable o acero de carbono. Se hace una preingeniería y luego esto se checa contra un testing que es requerido por código aquí en la Florida. Los requerimientos aquí en la Florida van desde una carga estructural que simula un huracán hasta luego cargas de impacto. ¿Qué son estas cargas de impacto? Esto es un testing super cool. Luego te puedo compartir videos. Creo que en nuestra página tenemos varios. Disparan digamos, un pedazo de madera que es un 2x4 de 9 libras a diferentes velocidades dependiendo qué certificación estés buscando. Y lo que hace este testing está simulando qué pasa si un huracán, con las velocidades que tiene, que aquí en la Florida pueden estar entre 175 millas hasta claro. 185 millas, dependiendo de la clasificación del edificio. ¿Qué pasa si hay cosas en el suelo y las agarra y las estrella contra el edificio? Contra el cristal. La pregunta es, ¿va el cristal a romper? Ok,
Si rompe, ¿qué pasa? ¿Vas a exponer el interior del edificio al huracán o aún el vidrio estando roto va a soportar las cargas? Que ahí es donde viene lo más interesante de, digamos, la ingeniería estructural para vidrio, que tienes que ser exacto, capaz de soportar las cargas de un huracán aun cuando el vidrio rompa. Y por eso es que digo que no es solo el vidrio, porque el vidrio por sí solo no sería capaz. Es una parte del sistema, como son los acoples, cómo se agarra, cuáles son las inserciones, cómo está anclada la estructura. Hay muchos mecanismos de falla. A veces no falla el vidrio y falla el marco. claro. Y ustedes hacen como que, okey, tienen hacen como que lo hacen real, como para hacer una prueba, como que hacen Correcto. hacen un paño de esos y comienzan a hacer como que las pruebas. Correcto, y tienes que hacer varios por código. Okey. De momento Dependiendo la como fila son 3 paneles. okey. Es como que dependiendo del para que apruebes el como la certificación, ¿o? Correcto, que se llama, aquí se llama el Florida Product Approval o le llaman también Miami-Dade NOA, que es un Notice of Approval, que es una certificación que te da el Estado, que dice que tú cumpliste con todos los requerimientos para ese sistema cubrir X tipo de especificación, porque hay muchos tipos de Claro. certificación. Ya cuando el Estado te da esa certificación, es momento en el que podemos ir a Botega, diseñar el proyecto específico, porque todos Okey, nuestros proyectos son customs, son custom projects, y luego eh, el constructor o el instalador hacer un pool de permisos, o sea, obtener un claro. permiso de la ciudad. Pero ya para esto, ya ustedes, cuando hacen como para obtener la certificación, ya ustedes sabían del diseño, ¿correcto? No, no. Eh, Nosotros diseñamos los sistemas curvos sabiendo que había un trend arquitectónico que quería vidrios curvos de tamaños oversize, o sea, de tamaños Ujú. grandes, para ese segmento de high-end residential. Es entender mucho, en nuestra industria tienes que tener muy buen olfato para qué es lo que viene en arquitectura. Okey, o como que estar preparados. Es estar Ustedes preparado. van por delante a, digamos, al arquitecto, al diseñador. Totalmente, Okey. totalmente. Que Y le cuando decimos luego ya el es, ajá, que ya cuando el puedes hacer arquitecto esto. exacto, okey, y ya ustedes con facilidad van a decir: "Sí, lo podemos hacer". Correcto, Y ya tenemos todos los permisos, todos los certificados aprobados. correcto. Y obviamente viene una parte de ingeniería que también es requerida aquí en la Florida, que es un site specific, que es la ingeniería para el edificio que estás trabajando, que se tiene que someter a la ciudad, hay que hacer shop drawings para Claro. fabricación, para Pero instalación, para el permiso. eso lo hacen ustedes también. Eso lo hacemos nosotros Pero también. ya cuando están como que con el proyecto a la obra, digamos. Exactamente. Ya cuando, digamos, estamos en contrato con ese cliente específico, nosotros brincamos en el específico de este, pero necesitamos tener en nuestro catálogo de productos un producto que esté certificado ya para Para cubrir esa demanda y esa geometría, claro, porque tú no puedes, digamos, hacer un vidrio curvo si solo testeaste plano, porque el comportamiento estructural es totalmente diferente. claro. Todo depende de ahora tú mencionas mucho que, bueno, cuando el arquitecto te lleva el diseño, el diseñador, siempre trabajan así como que el arquitecto, el diseñador ya tiene como que el proyecto a la mano, llegan a ustedes y le muestra todo, o es que ustedes también tienen un equipo donde como que podemos ir directamente a contactarlos y nos pueden dar como que propuestas, ok, aquí vamos a hacer, le podemos Exactamente. hacer este edificio con esto, con esto. Exactamente, por lo menos ahorita en momento tenemos 3 departamentos que se involucran en el proceso creativo. Tenemos el departamento de ingeniería, tenemos el departamento de producción y tenemos el departamento de ventas, pero no son ventas convencionales, nosotros aquí le llamamos ingeniero de ventas, que entiende muy Ok, bien el producto. Entonces, digamos que cuando ya tenemos una relación desarrollada con ese arquitecto, ellos nos dicen, mira, yo estoy soñando con hacer ok, este diseño, pero no tengo nada. ¿Qué crees que podamos hacer? Y nosotros ahí usualmente recurrimos a software como Revit o claro, a veces si es algo rápido, yo hasta yo mismo haría un sketch en sí, una hoja y se lo envío, diciéndole qué se podría hacer, pero obviamente ahí involucramos todos los departamentos, porque no todo lo que dibujas está adecuado desde el punto de vista estructural y no eso, todo lo que está adecuado desde el punto de vista estructural en un plano puede ser fabricado o claro, viceversa.
Entonces, son muchos departamentos que tienen que tocar ese proyecto, sobre todo cuando no es algo Como que estándar. irlo pasando y irlo como que aprobando, como que se puede hasta que Correcto. ya, okey. Hay un proyecto súper interesante en el que estamos a punto de terminar ahorita en Venetian Islands, aquí. Todavía está en construcción, así que se puede visitar. Si quisieras ir a verlo y tomar fotos o algo así. Estoy invitada Eh, para unos cuantos proyectos, así que lo voy a tomar sí, en cuenta. está increíble y como me comentaste, o sea, invitada, si quieres hacer como algo de tu show ahí, estaría brutal. Ese proyecto tuvo demasiado trabajo multidisciplinario de el departamento de producción con el departamento de ingeniería y luego con también el departamento de procura, porque eran formas muy, 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 muy challenging para fabricar, pero también para probar. Y en ese proyecto diseñamos un sistema específicamente para ese proyecto. El sistema no existía en el mercado. Y Wow. nosotros lo diseñamos, lo testeamos para ese cliente en específico. O sea, como que eso fue uno de los proyectos que como que hicieron como que todo lo de la certificación, la prueba y eso en el mismo momento que estaba el proyecto. Arrancando en la parte de diseño. Entonces Claro. trabajamos a alta velocidad diseñando qué sistema funcionaría y ese ¿Y era cómo el es? Claro, ¿y Bot cómo Glade es la System. forma? ¿Qué fue lo como el reto para ustedes? Diría el principal, el tiempo, porque sabes que el ritmo de trabajo aquí es muy acelerado y obviamente hay cosas que no Sí, puedes acelerar mucho porque pueden salir mal. Yo diría que fue el principal reto. Y luego, coordinación. Por decirte, la geometría inicial que el arquitecto propuso, la logramos mejorar porque en ese momento no existía. Nosotros le dijimos a él, esto se puede hacer. Y nos dijo, bueno, ¿dónde está el producto? Y nosotros le dijimos, no, no existe, pero lo vamos a diseñar para ti y lo vamos a testear para ti. wow. Y obviamente el arquitecto, bueno, shout out to Alexi Kogul de Do Architecture porque creyó en la compañía y dijo, ok, vamos a hacerlo. Obviamente como todo proceso tiene digamos, sus Como que alta y bajas. altos y bajos, Ajá, obviamente, sí, porque es complejo la parte claro. de la procura, la fabricación, y más cuando quieres entregar un producto de muy alta calidad. Volviendo al tema por lo Y menos de que las no pasen distorsiones, errores. Ajá. correcto, volviendo al tema de las distorsiones, cuando tú haces un render en Revit, no hay distorsiones, pero la realidad es que estamos en el mundo No ves físico, exacto, no ves la distorsión. no ves la distorsión y muchos factores físicos que ocurren por el proceso de manufactura que no puedes hacer nada. Por lo menos el aluminio lo estamos cortando con láser para que las curvas sean lo más suaves posibles y Y milimétricas, o sea, lo más preciso. lo más preciso. O sea, podemos trabajar a un 2000 de pulgada de precisión, pero luego la precisión en el vidrio no puedes llegar a un 2000. Y si quieres estar en esa precisión, vas a comprometer distorsiones. Entonces, la procura, en ese proyecto tuve que viajar a China para Wow. ver el producto final solo en vidrio que habíamos especificado, porque el make-up o la composición del vidrio, nosotros se la dimos a ese procesador para que hicieran lo que queríamos y como queríamos. Y tuvimos que ir allá para hacer, digamos, el control de calidad, porque no queríamos que todo viajara acá a los Estados Unidos Sí, y y luego darse recibir cuenta algo, de recibir que no algo. iba a funcionar. Obviamente era una compañía con la que ya habíamos trabajado en proyectos similares, pero no de esa escala y no tan preciso. Ese era el Bot Glade System, que es un sistema a prueba de huracanes, pero no tiene mullions y es curvo, pero el sistema no está encapsulado por el aluminio. Está expuesto como si fuera un muro cortina. Entonces, de afuera no ves aluminio. No ves Se nada, ve, o sea, lo ves sí, súper totalmente sexy. Puro transparente. vidrio y ves la parte negra como de estos edificios modernos ahora que no se ve el aluminio por fuera, porque el vidrio, digámoslo, coloquialmente está pegado desde afuera, pero está a prueba de huracanes. Entonces Claro. fue un challenge hacer todo eso que funcionara En y en ese tiempo. ¿Y qué tiempo fue? Porque Estamos viajaste hasta hablando, China, hiciste como sí, que muchas cosas para y ya yo estoy como que viendo un tiempo largo. sí, ese proyecto de la parte de desarrollo de producto,
Pero también el arquitecto tuvo otros retos, en verdad que ese proyecto, el concreto que utilizaron fue un concreto especial que es blanco como color marfil y no es el concreto Wow, blanco típico, es un proceso especial, entonces el vaciado y todo tiene que ser muy específico. El contratista también, el contratista de Forms tuvo que ser muy paciente con su vaciado y cómo hacer todo. Entonces, claro, estamos hablando de un proceso completo de cerca de, ya arrancando de la parte conceptual a finalizar, proceso de más o menos 3 años. wow. Que eso eh, se puede ver mucho tiempo, pero en sí es un proyecto que toma más de 3 años, para ser honestos. Y todo lo que estás Claro, contando, claro, claro, totalmente, totalmente. Y si estás desarrollando productos, obviamente si lo arrancáramos a hacer hoy, fuera mucho menos tiempo, especialmente desde nuestro lado porque ya el sistema está desarrollado, está ya lo certificado. saben todo, sí, claro. Correcto. Ahora, ya que tienes tanto conocimiento sobre todo esto, cuando visitas un edificio o una tienda, digamos, eh, y no fue hecho por ustedes, le encuentra errores. Te das cuenta como de los errores, de lo que está mal. Muchísimo. ¿Y cuáles, por ejemplo, son unos de esos errores como que comunes? Diría en errores, la mayoría son en instalación, si te soy sincero. Otra parte, la calidad de cómo hacen el ensamblaje del sistema. También el sourcing del procesador de vídeo. O sea, siento que hay mucho value engineering o digamos reducciones de presupuesto para ciertos proyectos, que bueno, Ok, obviamente al final nosotros no somos los que tomamos esa decisión, son los dueños del proyecto, pero hay muchos factores, sobre todo en la parte de retail o residencial, que se bajan los presupuestos para abaratar costos y, digamos, no obtienes el mejor producto. Obviamente, yo sí, no, ¿me entiendes? Yo complicado. también trabajo en construcción. eh, Hay que conseguir una consonancia entre calidad, belleza y costo. Entonces, Claro, obviamente pasa eso. Pero digamos, cuando ves las expectativas del cliente, porque están viendo renders y cortan costos de esa manera, ves siempre una discrepancia entre lo que ellos pensaban que iban a obtener y lo que obtuvieron al final, que es algo de lo que nosotros nos enorgullecemos porque conocemos tan bien la industria que de entrada le decimos, mira, hay ciertos tipos de vidrio que en papel se van a ver bien, pero no se van a ver iguales en la realidad, en la realidad y al final la decisión es tuya. Y como digo, claro. desde el punto de vista de calidad estructural, puede que sean iguales. O sea, puede que el que no se ve bien haga su trabajo de un punto El de vista de proteger. intento, sí, Correcto. Va a hacer su trabajo de protección de la fachada, etcétera. Pero, digamos, si estás enfrente al agua, quieres una fachada que se vea súper bella, todo súper como limpio, linea- digamos, limpio, sí, o sea, continuidad de línea, que todo se integre bien. Creo que obviamente las dos cosas nunca van a ir de la mano. Puedes tener claro. eso bajando costos, pero no vas a tener esas líneas, porque obviamente la distorsión al ojo es lo primero que te llama la atención. Claro, claro. Sí, es lo que de lo que, o sea, es lo primero como que te vas a dar cuenta. Correcto. Y también creo, lo que comentaste al principio de los diferentes tipos de cristales, los que se ven borrosos, eso también es como que uno de los errores. Sí, a veces en el proceso de laminado, la laminación no se hace muy bien y cuando haces una laminación que no esté muy bien llevada, puedes caer en cosas que le llaman, le llaman como no quiero usar esa palabra, pero la traducción está terrible, pero Ujú. digamos, es como milky, o Okey. sea, como si tuviese un agua como sucia, pues. Sí, exacto, como sí, sí, que Mm, hace que se vea como que borroso. Exactamente, Sí. no lo vas a ver bien. Y eso puede ocurrir cuando el proceso de laminado no está bien hecho. La última pregunta que te haría es, ya para cerrar, em, para todos esos arquitectos que quieren hacer como que arquitectura icónica y les dé miedo como, a utilizar el cristal porque se puede romper o como que
¿Qué consejo le darías? Aparte de aquí Tengo estoy yo para ayudarlos. Claro, no, pero diría que siempre tengan a la mano un buen consultor o un delegate engineer que los pueda orientar en lo que se puede Orientar. hacer o no y darle esa seguridad que puede que no tengan si todavía no tienen la experiencia con ese producto. Tengan como Diría que la que, duda. Sí, y bueno, investigar, obviamente ahorita muchísimo. internet, hay inteligencia artificial, investigar porque hay muchos productos interesantes ahí que pueden, digamos, una fachada que tienes paneles muy angostos, matas la belleza del producto desde adentro y desde afuera. Y si supieras que puedes obtener un formato mucho más grande, curvo, y no tener que fragmentar la No vas a tener curva en problema. rectas, es un game changer totalmente. O sea, Claro. diría eso, investigar y tener un buen consultor en tu mano derecha. Ok, bueno, perfecto. Así que ya nos despedimos. Una vez más, te doy muchísimas gracias por esta entrevista y no sé si tienes ya algo que decir por último. No, bueno, más que todo, muchísimas gracias por la invitación y darnos este espacio para hablar un poco de lo que hacemos, algo de lo que estamos apasionados. Como te digo, somos arquitectura e ingeniería a la misma vez y en físico. Sí. Y nada, te diría que me parece increíble lo que estás haciendo. Parte de todos los podcasts que he visto que haces, está súper cool porque estás tocando demasiados puntos de la Exacto, arquitectura y que me parece que mantengas este espacio, está brutal y súper nutritivo para la gente en el architectural and gracias. design industry. O sea, keep Ok, it going. muchísimas gracias. Thank you so much for listening to the Worldwide Architecture Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store. Until next time, stay creative.